Estamos en el Ministerio de los Años Dorados en casa. Hoy es 1 de junio del 2020 y estoy saludando a todos los hermanos que tanto extrañamos, a los hermanos del Ministerio de los Años Dorados. Que Dios nos bendiga ricamente. Vamos a estar meditando sobre la vida de la iglesia y leemos en 1 de Timoteo 3:15. Esta es una preciosa palabra que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que está lejos, que espera pronto verse con él, y está recomendándole especialmente la iglesia. Y vamos a estar leyendo 1 de Timoteo 3:15, y dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muy precioso esta palabra y la recomendación que da de la iglesia también, ¿verdad? La iglesia es algo muy potente, poderosa. Muchas generaciones han pasado en su historia. Mi historia está en la iglesia también. Y tu historia está en la iglesia también. La iglesia fue creada por Dios. Tiene una misión real, una misión espiritual, una misión esencial. El propósito de Dios desde el principio fue llamar a un pueblo que fuera testimonio a las naciones. El proyecto de Jesucristo fue edificar la iglesia para que tuviera comunión con Él. El derramamiento del Espíritu Santo vino para dar poder y unción a la iglesia para que sirva a Dios. En este tiempo le damos gracias al Señor por la sabiduría que ha dado a la iglesia, a los líderes, a los pastores y todas las casas abiertas a la palabra de Dios. Por eso y porque la iglesia somos nosotros, las iglesias no se han cerrado. No es lo normal, pero fue lo normal y fue sabio que se hicieran las reuniones en casa. Vamos a estar leyendo el Salmo 122, versículo 1. Es tan hermoso. Y ayer el pastor estaba leyendo esta palabra del Señor. Y leemos en el Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y voy a leer el versículo 2. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Muy precioso, ¿verdad? Este salmo. Para Jesús, la casa de Dios era importante. Jesús decía con todo el peso, con toda la seriedad, con toda el alma: mi casa, casa de oración, será llamada por todos los pueblos. Algunos países están reconociendo a las iglesias como servicio esencial. Y aunque nosotros ya lo sabíamos, que nadie puede saciar el alma, satisfacer la vida espiritual, consolar y
ayudar a una vida como la iglesia. Ahora algunos países están reconociendo a las iglesias como servicio esencial, por ley, por decreto. Que Dios nos bendiga. Dios está en la iglesia con su presencia. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y experimentamos su presencia en forma personal, individual. La iglesia es el lugar donde llevo mi necesidad. Es el lugar donde recibo la motivación para vivir mi vida de fe junto a Él. La iglesia es un lugar donde salgo bendecido. La iglesia es donde salgo esperanzado. La iglesia es un lugar donde salgo con fe. La iglesia es el lugar donde tantas veces Dios oyó mi oración. Es el lugar donde Dios contestó mi petición. La iglesia es el lugar donde el Espíritu Santo trata con mi alma. En la casa de Dios recibimos palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual, y recibimos la paz de Dios. En la casa de Dios, Dios me da fuerzas. En la Biblia dice, Dios dijo, es incuestionable, es la palabra de Dios, son palabras de vida eterna. En el Salmo 133, 1, vamos a estar leyendo en la palabra del Señor, y dice así, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina el Señor diciendo en esta palabra, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En la iglesia se congrega la familia de la fe, los creyentes, los hermanos, y es agradable a los ojos de Dios. Una vez invité una señora psicóloga que había sido profesora mía a ir a la iglesia. Y ella fue a la iglesia más bien queriendo adaptar la iglesia a un manual. Y después me comentó que ella no vio amor entre los hermanos. La verdad que fue muy poquito su tiempo, su estadía en la iglesia, pero de cualquier manera, qué pena que no se dio cuenta del amor de los hermanos, ¿verdad? Que realmente es algo que Dios lo pone en el corazón. Y a veces puedo yo misma no tener ese amor que debo tener, pero el Espíritu Santo sigue trabajando conmigo, sigue obrando. Y ese amor de Dios entre los hermanos es real, ¿verdad? En Cantar de los Cantares vamos a estar leyendo otro versículo, porque ahí está describiendo a la esposa, y la esposa es una imagen de lo que es la esposa del Cordero de Dios, la esposa de Jesucristo. Entonces, cuando le describe, no encuentra una palabra para hacerlo. Y como no encuentra una palabra, dice ¿cómo? Y pone una comparación. Y con eso podemos ir viendo más y más cómo es la iglesia, ¿verdad?
Vamos a leer en Cantar de los Cantares el capítulo 6, versículo 13. Capítulo 6, versículo 13 nos dice: ¿qué veis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Y está describiendo así a la esposa, ¿verdad? Dos campamentos que son uno, no son contrarios, están estratégicamente separados, temporalmente separados. Es un tiempo de preparación en que están separados, pero se encuentran, se vuelven a reunir. Entonces, cuando se reúnen hay alegría, hay fuerza, hay fortaleza, hay victoria. Así exactamente sucede con la iglesia cuando nos volvemos a reunir. Las cosas espirituales se entienden espiritualmente en el contexto de la palabra de Dios y son para bendición de nuestra alma, para bendición de nuestro espíritu, para bendición de toda nuestra vida. Sigamos orando por las iglesias, sigamos orando por la iglesia. Dios seguirá haciendo milagros y maravillas en la iglesia y Dios seguirá salvando almas en la iglesia. Porque Dios es Señor, porque Dios Él es todopoderoso. Oramos. Señor querido, bendecimos tu nombre y te agradecemos aún por este tiempo, aún por las cosas que no comprendemos. Sea, Señor, tu nombre glorificado. Seas bendito y alabado, Señor. Te pedimos por la iglesia, te pedimos por las iglesias, que tú bendigas con toda bendición de lo alto, en el nombre precioso de Jesús, y a cada hermano que ha pasado pruebas, trae bendición sobre sus vidas, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pronto nos vemos, hermanos.